Ahora presentamos En paz me acostaré. Para que tu sueño sea grato, antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a este su espacio, En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Tenemos un compromiso con cada uno de ustedes. Todos los domingos, lunes, miércoles y viernes. Domingo, lunes, miércoles y viernes, al ser las 8 de la noche. Estamos transmitiendo en vivo, disculpen, a través de su emisora Vino Nuevo Radio, su emisora cristiana en la internet. También estamos transmitiendo en video, por medio de su perfil de Facebook Live. Este mensaje también está saliendo compartido con el Facebook Live de Vino Nuevo Radio. Gracias damos al Señor por el privilegio que nos da de llegar a cada uno de ustedes hoy lunes, para que hablemos de Jesús. En su espacio En paz me acostaré, todos los lunes hablamos de la persona más importante en su vida y en la mía. Hoy continuamos con los 250 acontecimientos en la vida de Jesús y vamos a tener que hablar bastante de estos 12 muchachos que Jesús estaba entrenando para que le cubrieran el ministerio una vez que él partiera de este mundo. ¿Qué le parece, hermano y hermana, si oramos? Gracias te damos, Señor, en esta noche por tu presencia, gracias por tu cobertura, por el privilegio que nos das de servirte. Gracias, Señor, también porque tú has puesto en nosotros el ánimo, el deseo, la pasión por tu palabra y también por poder transmitirla a la luz, Señor, de las Sagradas Escrituras, sin quitarle una tilde, sin agregarle una jota. Exactamente, Señor, tu palabra, que corra en esta noche a todos aquellos corazones que se han dispuesto, que tu Espíritu nos guíe a toda verdad y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tal vez, hermano y hermana, usted es el tipo de persona que le gusta conversar. Hay personas que les gusta hablar. No sé cuáles son sus temas preferidos. Salomón decía en el libro de los Proverbios, capítulo 16, versículo 21, a la persona sabia y madura se le conoce por su inteligencia. Cuanto más agradables sus palabras, más convincente es la persona. Recordemos que los 4 libros de la Biblia que nos hablan acerca de la vida de Jesús, su ministerio, que relatan su biografía terrenal, son los evangelios o sinópticos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Para llevar a cabo este estudio, hemos hecho una combinación de esos 4 libros en una armonía. Y lo que hemos hecho a través de esa armonía es crear una relación cronológica de 250 sucesos en la vida de Jesús. Desde las profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento, que hablaban de su venida, hasta su ascensión al cielo. Hacemos un recorrido por todo el ministerio terrenal de Jesús, viendo sus parábolas, sus milagros, acontecimientos en el día de reposo, las profecías cumplidas en los evangelios que estaban dichas en el Antiguo Testamento y, en fin, una serie de doctrina. Y lo que más nos motiva y nos anima, hermano y hermana, es que es en los labios del Señor Jesús. Corresponde en esta noche darle continuidad al acontecimiento número 110. El lunes anterior vimos una parte de ese acontecimiento
y en ese momento lo vamos a concluir. Recordemos que en este acontecimiento Jesús ha iniciado prediciendo su muerte. La primera vez que Jesús predice que va a morir. ¿Por qué lo está haciendo Jesús? Porque quiere que sus hombres, sus 12 muchachos que están en entrenamiento, estén preparados para cuando eso suceda. No es lo mismo, y tal vez usted me puede dar la razón porque tal vez le ha sucedido. No es lo mismo cuando la muerte llega de una manera inesperada, un familiar, un amigo, qué sé yo. No es igual a cuando vamos entendiendo que poco a poco el proceso de vida de esa persona se va degradando de tal manera de que se puede determinar que esa persona va a morir. No es igual cuando lo anticipamos a cuando llega de un momento a otro. Jesús va a morir, eso está clarísimo. Y Él quiere que sus discípulos lo sepan para que se vayan preparando. Mateo capítulo 16, versículos 22 y 23. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. Reconvenirle es a contradecirle o a decirle que no hiciera lo que Jesús ya le había anunciado. Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera eso te acontezca. Pero Jesús, volviéndose, le dice a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque pones la mirada en las cosas de los hombres y no pones la mira en las cosas de Dios. No es que Pedro se transformó en Satanás, es que Pedro está siendo utilizado por Satanás como instrumento de Satanás para tentar a Jesús y para que Jesús desistiera de ir a la cruz del Calvario. Pedro es un instrumento, y vean qué interesante, podríamos decir con la sola lectura del pasaje que el apóstol Pedro tiene muy buena intención. Pedrito amaba a Jesús, no quería que nada le pasara a Jesús. El problema es que Pedro no discernía espiritualmente todo el plan que había alrededor de la muerte del Señor Jesús. Pedro habla en su humanidad. Y hermano y hermana, hay cosas que solo se pueden discernir de una manera espiritual. Las cosas, cuando se disciernen de manera humana, producen exactamente el efecto que está produciendo en Pedro. Sin embargo, Jesús le habla a Satanás, no le habla a Pedro. Quítate de mí, porque Satanás quería serle estorbo. Jesús va a ir a la cruz. Es una lástima con Pedrito, que hacía poco había reconocido a Jesús como el Mesías. ¿Quién dice la gente que yo soy? Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién más? Pero en este momento, Pedrito, siendo instrumento de Satanás, quiere proteger a Jesús del sufrimiento que se había profetizado. Ahora, hermano y hermana, usted y yo entendemos que si Jesús no hubiese sufrido, si Jesús no hubiese muerto, Pedro, usted y yo estaríamos en ese momento muertos en delitos y en pecado. Cuando hablamos de la crucifixión, como para irnos adentrando un poco en lo que le va a acontecer a Jesús un poco más adelante, recuerden ustedes que la crucifixión era un método de ejecución romano. En Mateo capítulo 16, versículos 22 y 23, Jesús le dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es la única manera de poder seguir a Jesús. Si usted quiere seguir a Jesús, tiene que hacer tres cosas. En primer lugar, negarse a sí mismo. ¿Qué es negarse a usted mismo? Bueno, ya usted no decide por usted, ya usted no hace lo que hacía antes, ya usted no le da gusto a su carne, ya usted definitivamente se ha negado a lo que hacía antes, porque ahora es un seguidor de Jesús. Lo segundo que usted hace es tomar su cruz. Todos, hermano y hermana, tenemos que tomar nuestra cruz. Vivimos en un mundo
donde seremos afligidos. Jesús se lo dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendrás que tomar tu cruz, pero no te preocupes, yo he vencido al mundo, y si Jesús ha vencido, usted también podrá vencer. Entonces se quita su yo personal, se toma esa cruz que usted va a tener aquí en la vida terrenal, y en tercer lugar, usted sigue al Maestro. En el tema de la cruz, en el contexto histórico, los condenados tenían que llevar la cruz a cuestas y iban por todas las calles rumbo al sitio donde su sentencia se iba a cumplir. Parte de la pena era que ellos tenían que cargar su cruz desde su lugar de detención hasta el lugar donde iban a ser crucificados. Era notorio para toda la gente, claro. Los romanos lo utilizaban como un efecto visual para que sirviera de escarmiento a todos aquellos que veían esa caravana. Por eso es que seguir a Jesús, hermano y hermana, recuerde que implica una entrega total, un riesgo de muerte que puede suceder y que no hay posibilidad de volver atrás. Cuando se toma la cruz desde el lugar de detención hasta el lugar de la muerte, no hay vuelta atrás, no hay nada que hacer, y nadie le carga la cruz a nadie. Cada uno tiene que cargar su propia cruz. Usted no puede cargar mi cruz, yo no puedo cargar la suya, pero lo que sí podemos es entregar nuestras cargas a Jesús, porque su carga es ligera y en Él sí podemos tener descanso. Mateo capítulo 16, versículo 27, Jesús dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Jesús está empezando a adelantarnos un poco de lo que va a acontecer en el futuro. Empieza a adentrarse en lo que conocemos como escatología, que es el estudio de los últimos acontecimientos o de los acontecimientos de los tiempos posteriores. Jesús nos dice que en su segunda venida, porque Él primero le dice a sus discípulos que va a morir, pero también les dice inmediatamente que Él va a regresar. Entonces, si va a regresar, no es que se va a quedar en la tumba. Jesús muere, resucita, asciende al cielo y regresará por segunda vez. Y dice Jesús que en esta próxima vez que venga, lo primero que va a hacer es pagarle a cada uno conforme a sus obras. Si sus obras son buenas, usted tendrá una recompensa. Si sus obras son malas, usted tendrá una retribución. La forma en que usted y yo vivimos, hermano y hermana, en este breve lapso de tiempo, en esa vida terrena, determina nuestro estado eterno. Si usted va a vivir aquí 60 años, 70 años, 80, 120, qué sé yo, los que Dios determine, ese lapso de tiempo terrenal son los que van a determinar su destino eterno. Por eso es que hay que saberlos vivir, vivirlos en el Señor, porque esta vida determina lo que va a pasar después. Es muy importante que eso lo tengamos totalmente claro. Y lo que nos dice Jesús es que habrá un juicio final. Empieza a adentrarse a contarnos cosas que van a suceder en un futuro próximo. Un juicio final cuando Cristo vuelva, en el cual Él va, por un lado, a salvar a los rectos y a condenar a los impíos. El concepto de separación. Sus hijos a la derecha, los impíos a la izquierda. Sus ovejas, los cabritos. Los buenos, los malos. No hay un tercer equipo. O pertenecemos al equipo de Jesús, o pertenecemos al equipo que será condenado. El acontecimiento 111 de 250 acontecimientos que tenemos que ver de la vida de Jesús, todos estos lunes en adelante, hasta donde Dios lo permita, nos habla acerca de un suceso muy interesante y tuvo que ver con una transfiguración. ¿Qué es transfiguración? Transfigurarse es cambiar de forma.
Jesús cambia su forma corpórea humana por una forma celestial. Y ese acontecimiento sucede para que los presentes, que eran 3 discípulos, pudiesen recibir una revelación especial respecto a la divinidad de Jesús. Mateo capítulo 17, versículo del 1 al 3. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Jesús tenía 12 hombres, pero esos 3 eran un círculo más reducido que estaban con Jesús. Jacobo y Juan eran hermanos. Juan es el escritor del Evangelio. Y Pedrito, pues ya sabemos de Pedrito. Jesús se lleva a ellos 3 a un monte alto. Y en ese lugar se transfigura. Deja su forma corpórea humana y se convierte o se transforma en un cuerpo divino, en un cuerpo celestial. Dice que su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Nada más imagínense qué belleza de imagen. Jesús, Moisés y Elías a su lado, cada uno, y abajo tenemos a Pedrito, tenemos a Juan y tenemos a Jacobo. Fue algo increíble lo que sucede. ¿Por qué Elías y por qué Moisés? Recuerde usted que Moisés está relacionado con la ley de Dios, con el Pentateuco. Y Elías está relacionado con todo lo que tiene que ver con las profecías. Entonces, al estar Elías y Moisés, porque hermano y hermana, le voy a decir algo. Moisés y Elías no están muertos. Ellos vinieron al mundo y murieron. Claro que sí. Como muy probablemente muramos usted y yo si no somos arrebatados. Pero lo que me llama poderosamente la atención y que también es parte de lo que aprendemos en ese acontecimiento es que Moisés y Elías están vivos. Entonces, esos hombres que murieron con el Señor, si ellos están vivos y usted tiene que morir hoy, no se preocupe. Usted también inmediatamente será transformada, ese cuerpo podrido será transformado en un cuerpo celestial y usted podrá estar donde en este momento está Elías y Moisés. Vea qué bendición la que el Señor le recuerda a usted en esta noche. Moisés representando la ley, Elías representando todo el aspecto profético. Jesús aquí confirma la misión mesiánica que él está cumpliendo cuando esos 2 hombres están a su lado. Mateo 17:5 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Vean qué hermoso. Lo había dicho poco tiempo atrás en su bautismo, y ahora Dios lo vuelve a ratificar. Ese es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, a él óiganlo. Qué hermoso que Dios pueda decir exactamente eso de usted, hermano y hermana. Ese es mi hijo, esa es mi hija, que me complace, que me agrada. Entonces lo que diga él, lo que diga mi hija o lo que diga mi hijo, póngale atención. Sin embargo, para los discípulos que están apenas en entrenamiento, en formación, es una visión muy difícil de comprender. Cuando ellos descendieron del monte, recuerde usted que le dijeron a Jesús, hagamos una enramada, uno para cada uno y toda la cosa. Cuando descienden del monte, Jesús le dice a sus 3 discípulos, no le digan a nadie esa visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos.
Los discípulos, hermano y hermana, no comprendían la revelación que están recibiendo. Y si no la entendían, mucho menos la iban a poder explicar. Entonces por eso es que Jesús les da la instrucción. Ellos sabían que Jesús era el Mesías, pero tenían que aprender acerca del significado de su muerte y resurrección. Jesús les está mostrando a través de su transfiguración que si bien es cierto, Él les había dicho hace poco que iba a morir, Él también iba a resucitar. Y lo que ellos vieron en esa visión de Jesús es lo que iba a suceder una vez que el Maestro resucitara. Damos gracias infinitas a Dios por esa visión. Porque como decía hace unos instantes, esa visión nos devuelve la esperanza. Esa visión nos devuelve el ánimo. Como decía el apóstol Pablo, si este cuerpo nuestro se deshace por la enfermedad, por un accidente, por lo que sea, nosotros sabemos que en el cielo tenemos un cuerpo celestial. No tenemos una tienda de campaña como la que tenemos ahora. En el cielo tenemos una morada eterna, preparada para usted y preparada para mí. El acontecimiento 112 nos habla acerca de una sanidad que hace Jesús a un muchacho que está endemoniado. Recordemos, hermano y hermana, que el ministerio de Jesús se centraba en tres áreas muy importantes. Jesús predicaba porque estaba muy interesado en la parte o en el área espiritual del hombre. Jesús enseñaba porque estaba muy interesado en el intelecto, en esa parte didáctica del hombre. Y por eso es que Jesús enseñaba también. Pero la tercera área importante del ministerio del Maestro era la sanidad. Y Jesús hizo muchísimas sanidades, muchísimos milagros a favor de muchas personas. Recordemos que en los evangelios tenemos registros de muy pocos, porque según Juan fueron muchísimos. Jesús siempre recibió a aquellas personas que tenían un problema, una aflicción, una necesidad. Hermano y hermana, Jesús nunca lo va a devolver a usted con las manos vacías. Clama a mí y yo te responderé. Depende de a quien clames, así vas a recibir respuesta. Si clamas a la Junta de Protección Social, Dios no está ahí. Si clamas a tu mejor amiga, que te puede dar la estocada, Jesús no está ahí. Maldito el hombre que confía en el hombre. Jesús quiere que confíes en Él. Y Jesús nunca nos va a devolver con las manos vacías. Hay una necesidad. Marcos capítulo 9, versículos 17 y 18. Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma lo sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Yo le dije a tus discípulos que por favor me ayudaran con ese demonio, y tus discípulos no pudieron. Qué interesante. Habíamos visto en acontecimientos anteriores, allá creo que fue en el 93, si mal no me acuerdo, que Jesús los había enviado por aldeas, por caminos, por pueblos, y donde quiera que ellos iban, tenían la autoridad de sacar demonios, de liberar a personas de invasiones demoníacas. Sin embargo, esta vez fueron incapaces de echar aquel demonio, y por eso le piden a Jesús una explicación. Jesús escucha el ruego del Padre, que tiene a su hijo endemoniado, lo libera del demonio, y luego les explica a los discípulos por qué es que aquella vez sí pudieron y por qué ahora no pueden. Jesús les dice: el problema de ustedes es su falta de fe, porque ustedes procuraron sacar el demonio con su propia capacidad. Palabras más, palabras menos. Aquí lo importante, hermano y hermana, es que nosotros no le podemos apostar a nuestro intelecto, a nuestra belleza, a nuestra elocuencia, a nuestra facilidad, a nuestra voz.
Nosotros tenemos que apoyarnos en Jesús. En cualquier cosa que nosotros hagamos, tenemos que apoyarnos en Jesús. Y principalmente en el ministerio. No hay ministerio que pueda avanzar si no tiene la cobertura de Dios. Cuando Dios respalda, cuando Dios te abriga, cuando Dios te apoya, hermano y hermana, tu ministerio será de éxito, porque tiene la cobertura del Señor. Pero cuando quieres ir por tu propia cuenta, cuando quieres ir porque eres tú, cuando quieres ir apostándole al dinero que tienes en el banco, hermano y hermana, mejor no vayas, porque el fracaso lo llevas contigo mismo. Jesús le dice a sus discípulos, en ese momento ustedes no pudieron, porque ustedes creyeron que podían hacerlo solo. Y de ahí, imposible. Acontecimiento 113, vuelve Jesús a predecir su muerte por segunda vez. Marcos capítulo 9, versículo 31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Pero después de muerto, resucitará el tercer día. ¿Por qué Jesús se los vuelve a contar por segunda vez? Y déjeme decir, falta una tercera. ¿Por qué Jesús les vuelve a decir lo que antes les había dicho? Hermano y hermana, porque los discípulos, al igual que usted y al igual que yo, eran lentos de aprendizaje. Y nosotros también tenemos que reconocer que somos bien lentos de aprendizaje. Por eso es que constantemente tenemos que estar estudiando la palabra, constantemente tenemos que estar revisando los mandamientos, constantemente tenemos que estar inquiriendo en las cosas de Dios, porque una facilidad que tiene el hombre es el olvido, y principalmente en las cosas de Dios. Jesús necesita volver a decírselo a estos muchachos que son lentitos en el aprendizaje. Entonces Jesús sabe que tiene que redoblar esfuerzos para poder equiparlos, porque más adelante, cuando Él ya no esté, cuando Él vuelva al cielo, ellos son los que van a continuar la brecha. En Marcos capítulo 9, versículo 32, cuando Jesús les dice este vaticinio, esta profecía acerca de su muerte por segunda vez, ellos no entienden, les está costando entender por qué Jesús es tan insistente con lo que les ha dicho anteriormente. Lo que pasa es que no entendían, y aparte de que no entendían, tenían miedo de preguntarle. Los discípulos le tienen un horror al maestro, por eso era que siempre empujaban a Pedro. Por eso es que usted ve que Pedro es el discípulo que más se menciona en los evangelios. Después de Jesús, Pedro es la segunda persona más mencionada, y de todos los discípulos es el más mencionado. Porque Pedrito, me imagino que lo empujaban y le decían, Pedro, vaya, pregunte. Y ahí va Pedro. Pedrito era, en algunos momentos, bastante bocón. Y recuerde usted, Pedro es el discípulo que más se parece a usted y más se parece a mí. No querían preguntarle, tenían miedo. Tal vez Jesús a cada rato los regañaba, porque lo vemos en bastantes pasajes de la Biblia. Tal vez estaban apesadumbrados, porque cuando conocen a Jesús y empiezan a seguirle, ven en Jesús algo diferente a todos los hombres de ese entonces. Y como conocían las profecías de la venida de un Mesías y el levantamiento de un reino, hasta que se frotaban las manos, pensando que muy probablemente ellos iban a ser los primeros 12 que iban a probar esas mieles de ese reino que iba a venir y que iba a dejar de oprimirlos en el contexto histórico del Imperio Romano. Pero todavía hasta ese momento
Esos discípulos no entienden que el reino de Dios no es aquí en la tierra. Por eso el hombre allá afuera, hermano y hermana, no entiende espiritualmente las cosas de Dios, porque usted y yo no somos de ese mundo. Nuestra ciudadanía no está en la tierra. Usted y yo somos extranjeros, somos peregrinos, dice Pedro. Aquí no tenemos nada que hacer. Nosotros simplemente estamos esperando que el Señor venga y nos lleve a su presencia. Mientras tanto, trabajamos de una manera responsable, engrandeciendo su reino, para que Él nos encuentre apercibidos. ¿Qué iba a pasar una vez que Jesús se fuera? Porque también ellos tenían ese temor. Y cuando Jesús se vaya, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Por qué? Muy bonito, ahorita estamos bien porque está Jesús, pero cuando Jesús se vaya, ¿qué irá a pasar? Había muchos temores, muchas preocupaciones, muchas dudas, muchas inquietudes. Y por eso era que ellos mejor preferían no abrir la boca. Acontecimiento 114. Es un suceso muy interesante que tiene que ver con impuestos. ¿Qué le parece si después de esa breve pausa retornamos el mensaje de esta noche? Ya regresamos. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Agradecemos, hermano y hermana, su presencia en esta noche, noche de palabra. Agradecemos a Dios su sintonía. Agradecemos a Dios que usted haya escogido la mejor parte. Yo quiero saludar a mi hermana Rodríguez Herrera, a nuestra hermana María Antonieta Alfaro, también a nuestra hermana Lidia Paulina Castro. Gracias, hermanas, por estar con nosotros en esta noche. Nuestra hermana Lisbeth Mora y su esposo Don Gilbert, Dios les bendiga. Nuestra hermana Marta Dimas, gracias, hermana Marta. Nuestra hermana Francis Oriamuno anda también conectada con nosotros. Nuestra hermana Yamilet Solís, Dios le bendiga, hermana Yamilet, hoy está de cumpleaños, así es que bendecimos al Señor por su vida y damos gracias al Señor por permitirnos servirle. Hablemos de Jesús. Acontecimiento 114, Mateo 17, versículo 24 al 26. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas. Eso tiene que ver con un impuesto. Y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Pedrito, como era bien boconcito, claro que sí las paga, por supuesto que sí. Claro. Y ni tenía ni la menor idea. Cuando Pedrito entra a la casa, antes de que le diga nada a Jesús, Jesús ya lo está esperando. ¿Qué te parece, Simón?, le dice Jesús a Pedro. Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿Los reyes le cobran a sus hijos o le cobran a los ciudadanos del reino? Pedrito le respondió: pues obvio. Los impuestos lo pagan los extraños, nunca los del palacio. Entonces Jesús le dice: los hijos están exentos. Claro que sí, los hijos están exentos. Pedrito tenía toda la razón. Me disculpo, hermano y hermana, hemos estado un poco afectados de la garganta, pero gracias a Dios ya vamos de vuelta. Gracias al Señor ya tenemos la voz más clarificada. Bendito el Señor porque nos ha permitido transmitir todos esos días. Le ha placido el Espíritu Santo que le podamos servir y aquí estamos. Todavía con un poquito de afectación, pero usted no le ponga atención al mensajero.
Póngale atención al mensaje. Los varones judíos tenían que pagar un impuesto al templo para cubrir los gastos de mantenimiento del templo. Por eso las 2 dracmas. Entonces, en Éxodo capítulo 30, versículo 16, había sido establecido en la ley: tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Esto había sido impuesto desde la ley en el Pentateuco y por tanto tenía que cumplirse. Todos los varones tenían que dar 2 dracmas para sostener el templo. Lo que pasa es que Jesús no tenía plata. Hermano y hermana, Jesús era un limpio. Los discípulos eran unos limpios. Y era el dueño de todo. Cuando se le acercan a Jesús y le dicen: Jesús, ¿dónde vive usted? La gente estaba esperando seguramente una mansión, una quinta. Y Jesús dice: las zorras tienen su guarida, las aves tienen su nido, y el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde caer muerto. Había que pagar un impuesto. Jesús no tenía plata. Los discípulos no tenían dinero. Aún más, lo poquillo que les entraba a Judas se lo robaba, con decirle todo. Por eso nunca tenían plata. Entonces, sucede el milagro número 26. Y es que Jesús proveyó para el pago de los impuestos de él y de los demás el dinero. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, pues entonces lo que hace es que manda a Pedrito al mar, encuentra un pez y en el pez está la moneda que va a pagar ese impuesto. Hermano y hermana, nosotros pertenecemos al cielo, pero vivimos en este mundo. Somos ciudadanos terrenales de una nación y por ende nosotros también tenemos que cumplir responsabilidades. Somos embajadores de Jesús. Somos embajadores del reino, pero tenemos que cumplir como embajadores las leyes locales para poder representar muy bien a aquel que nos ha enviado. Un embajador en una nación tiene que representar muy bien al país de donde proviene. No tiene que dar problemas. Es la línea de comunicación entre la nación que está hospedada en esa nación y el país mismo. Es muy importante ser un buen embajador. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20 decía: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Entonces les rogamos a ustedes, reconciliados con Dios. Usted y yo, hermano y hermana, representamos al Señor. Donde quiera que usted va, usted representa al Señor. Yo esperaría que usted lo represente de una manera digna, comportándose de una manera excelente, hablando de una manera excelente, haciendo cosas excelentes como embajador del Señor. Tenga mucho cuidado en no representarlo bien. ¿Por qué? Porque entonces, al ver las personas como usted se comportan, así van a decir: ay, mira, así es su país. Entonces, si usted se comporta de una manera no adecuada, van a hablar más mal de la patria celestial. Así es que como embajadores debemos comportarnos como lo que somos, como hijos e hijas de Dios, de una manera excelente. El acontecimiento 115, de 250 acontecimientos que tenemos que recorrer, tiene que ver con una discusión, con un pleito. Y el pleito lo llevan a cabo los discípulos de Jesús. Están en fase de entrenamiento. Tienen que estar comprometidos, todos con un lapicero y una tarjeta. Lo que Jesús diga hay que escribirlo. Todo lo que el maestro enseñe hay que ponerle atención, porque el maestro dentro de poco se va a ir y se van a quedar solitos. Entonces hay que captar, hay que ser como esponjas, absorber todo lo que se pueda
de Jesús. Pero, lastimosamente, como le pasa a usted y me pasa a mí, perdemos el tiempo en banalidades. Y en vez de estar concentrados en lo que el Señor anhela que estemos concentrados, la mies es mucha y los obreros son pocos. No sé, hermano y hermana, cómo utiliza usted su tiempo. Miércoles y viernes, en nuestro espacio en Paz Me Acostaré, en el segmento de Cristianismo Práctico, vamos a traer una serie de mensajes a partir de esta semana y las semanas siguientes, y uno de ellos tiene que ver con la mayordomía del tiempo. Este miércoles hablaremos de las depresiones. ¿Se siente deprimido? ¿Conoce a alguien que está deprimida? Este miércoles hablaremos acerca de eso. Pero es muy importante redimir el tiempo. Y los discípulos utilizaban mucho tiempo para pelear. ¡Qué pereza! Vea, hermano y hermana, si hay algo que da pereza es pelear. Yo creo que uno cuando ya pasa de los 15 años, yo creo que ya uno ya como que se cansa de eso. Tal vez en décadas anteriores era un poco peleonero, pero ya a esas alturas, qué pereza discutir, qué pereza pelear. A ese tipo de cosas hay que huirles. Pablo lo decía constantemente, no se metan en discusiones. En las iglesias les encanta discutir, les encanta pelear. No nos ponemos de acuerdo ni siquiera para ponerle el color de pintura a la nave principal. Uno la quiere en verde, otro la quiere en azul, ni siquiera en eso nos ponemos de acuerdo y terminamos en un puro pleito. Marcos 9, 33-34. Llegó a Capernaum y cuando Jesús entra a la casa, les dice, oigan, yo no quise preguntarles de camino como para no colorearlos, pero ahora que estamos aquí en casita, porque hermano y hermana, las cosas se arreglan adentro, no se arreglan afuera. Si usted tiene una situación con su familiar, con alguna persona, arréglelo en privado. Nadie se tiene por qué estar dando cuenta de malacrianzas, ni de palabras salidas de tono. Jesús les dice, vean, yo he venido todo el camino escuchándolos a ustedes en un propleito. No les quise decir nada. Pero me gustaría saber, ahora que estamos aquí en la casa, qué es lo que ustedes discutían. ¿Cuál era el pleito? A ver, ¿qué los tenía tan agarrados? Hermano y hermana, era notorio para Jesús. Jesús sabía qué era. Pero claro que les va a preguntar. ¿Y ellos qué hicieron? Marcos 9, 33 y 34. Se quedaron callados. ¿Y por qué se quedaron callados? Porque les dio vergüenza. Porque en el camino habían disputado entre sí quién era el mayor. Nada más imagínese. Esa era la discusión. ¿Quién era el más carga? Qué tristeza, hermano y hermana, de verdad. Qué tristeza en las iglesias. Es que yo soy la más bonita de la congregación. Vea, nadie se muda como yo, nadie tiene los zapatos que yo tengo, estos aretes son únicos, exclusivos. Nadie canta como yo puedo cantar en varias voces, nadie toca los instrumentos, los diferentes instrumentos como yo toco. El que mejor enseña, pues por supuesto, estás hablando con él. El que mejor predica, por favor. Qué tristeza, hermano y hermana. Qué tristeza. Yo me imagino que Jesús les pregunta y tal vez disimuló muy bien su tristeza. Le está costando a Jesús un mundo entrenar a estas personas. A Jesús le cuesta un mundo entrenarlo a usted y entrenarme a mí. El tiempo es corto. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Satanás anda como león rugiente. Satanás no es tan vagabundo en andar perdiendo el tiempo. Y aquí estoy jugando de abogado del diablo. Él sabe lo que le espera. Lo que pasa es que no quiere irse solo, quiere llevárselo a usted. Quiere llevarme a mí. Entonces él sabe que lo que menos puede hacer es perder tiempo. ¿Por qué nosotros perdemos el tiempo? En banalidades, en tonteras.
el orgullo, la petulancia, el creerme mejor que los demás. Hermano y hermana, es un mecanismo de defensa. La persona que es así es la más insegura del mundo. Muchos solo valoran el prestigio, solo valoran la posición, y muy pocos valoran el servicio. Le animo para que usted no sea de esos que anda buscando los mejores lugares, los mejores puestos. Trate de tener un perfil bajo. Trate de servirle a Dios con humildad, con sencillez de corazón. Ese servicio es el que Dios ama y recibe con muchísimo agrado. Nada espampanante, nada de estar haciendo bulla, nada de que todo el mundo lo vea, nada de que todo el mundo lo reconozca, porque como lo vimos anteriormente, la única recompensa que vas a recibir es eso que te dijeron, la palmadita en la espalda. Hermanita, qué lindo predicó. Ese será tu único reconocimiento. Si dentro de ti hay orgullo, no te van a dar nada más. No esperes nada de Jesús. Porque si hay alguien que conoce las intenciones, es el Señor. Entonces en Marcos capítulo 9, versículo 36 y 37, Jesús toma a un niño, me imagino que era un chiquito de la casa, lo pone en medio de los discípulos, porque Jesús les quiere dar una lección. Recuerde que Jesús habla y enseña por medio de analogías, por medio de comparaciones. Pone a un chiquito en el medio de ellos, lo toma en los brazos, vean qué hermoso. Primero, él toma al niño, lo pone en medio y luego lo abraza. Qué hermoso. Qué hermoso haber sido ese niño, siendo abrigado por los brazos del Maestro. Y entonces Jesús les da una grandísima lección. El que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino que recibe al que me envió. Entonces, como ellos se habían comportado de una manera infantil durante todo el camino hasta la casa, porque hermano y hermana, a ver, tenemos que ubicarnos. O somos maduros o somos infantiles. Y no quiere decir que porque usted tenga 40 años, usted es una persona madura. La madurez no tiene que ver con la edad. Yo conozco personas de 60, 80 años que son los niños más niños de este mundo. Es un infantilismo para hablar, para conducirse, para decidir. Entonces, como ellos venían comportándose de una manera infantil, porque hermano y hermana, cuando usted discute, usted se vuelve un niño. Cuando usted se pone en berrinches, ve a los niños. Son niños. Por todo hacen un pleito. Unos lloran, otros brincan, otros zapatean. Son niños. Pero tiene que llegar un momento en que dejan de ser niños y deben convertirse en personas maduras. Bueno, esa es la idea. Entonces, como estos hombres venían comportándose de esa manera, entonces Jesús les trae un niño. Le dice, ok, si ustedes son niños, entonces yo les voy a traer a un niño. El que no se comporta como un niño, el que no recibe en mi nombre a un niño como este, a mí no me recibe. ¿Qué les está diciendo Jesús? Los niños eran menospreciados. En algunos acontecimientos encontramos a los discípulos despreciando a los niños. Y Jesús le dice, dejen que los niños vengan, porque de ellos es el reino de los cielos. Usted necesita ser un niño, hermano y hermana, en su manera de pensar, en su humildad. Usted necesita ser un niño de corazón, sin malicia. Un niño que ama, que se desprende. Es hermoso ver corazones de niños donde con esa inocencia que tienen se desprenden de todo.
Entonces Jesús le decía, bueno, si ustedes quieren comportarse como niños, ese debería ser su comportamiento. Y dejar de ser tan infantiles. El que tiene oídos para oír en esta noche, que oiga. Acontecimiento 116. Los discípulos le prohíben a otros usar el nombre de Jesús. Esta noche ha sido una noche terrible con los discípulos. Si usted ha venido llevando todo el registro de lo que hemos venido hablando, hermano y hermana, los discípulos están insoportables. O sea, Jesús me imagino que se jalaba las mechas con estos hombres. Pero no se preocupe, usted y yo somos iguales. Marcos 9, 38 al 41. Juan le dijo, vea maestro, le voy a pasar un volado y le voy a contar algo que acaba de pasar. Pero yo lo arreglé. Es que vea qué maneras de hacer las cosas. Maestro, vimos un hombre que echaba fuera demonios en tu nombre. Y nosotros se lo prohibimos. Porque no es de los nuestros. Juan creyó que había quedado altísimo con Jesús. Viera, maestro. Según él, hablando en nombre suyo. Y nosotros le dijimos, papito, usted no es del grupo. Usted hágame el favor, quédese calladito. No se meta donde nadie lo llama. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? No se lo prohíban. Ay, hermano y hermana. El que tiene oídos para oír en esta noche, que oiga y que vea. Porque yo no soy nadie para decirle a nadie que no predique, que no enseñe, que no sirva al Señor. Líbreme, Dios, de que usted le vaya a decir a alguien que no haga nada para el Señor. Y menos que lo critique. Jesús le dice, Juan, nadie que realice milagros en mi nombre podrá hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Los discípulos estaban más preocupados por esa posición de poder. Vienen discutiendo quién es el mayor. Están más preocupados. En ese círculo cerrado, ahí no entraba nadie. Estaban, me imagino que con las uñas listas para enterrárselas al que se quisiera meter en el grupo, como si ellos creían que ellos eran los únicos. Hoy en día hay hombres y mujeres endiosadas. Creen que son los únicos, como Elías. Señor, solo yo he quedado. No, papito, olvídese. Usted no es el único. Usted no es la única persona que está sirviendo. Hay muchos hombres y mujeres valientes en el mundo que están bregando en la brecha. Los discípulos tenían celos. Vean qué increíble. Celos en el ministerio. Yo me quedo con la boca abierta. Tenían celos, ¿por qué? Porque vean a este hombre sanando. Pero qué raro, no es de los nuestros y porque anda sanando. Muchos, hoy en día, hermano y hermana, están en esta situación. No los dejamos porque no son miembros de nuestra congregación. Entonces, como no van a nuestra iglesia, no los dejamos participar. A otros tienen que pasar por el proceso. Estoy harto de ver iglesias en cantidad que están pidiendo procesos en los cuales las personas tienen que involucrarse para poder enseñar la palabra. Procesos hasta de 2 años. Y dice, pero Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? La mies allá afuera se está perdiendo. Se ocupan obreros y hay que esperar 2 años para ver si al pastor le suena que yo le sirva o no le sirva. Es que no hacen las cosas como nosotros las hacemos. Hermano y hermana, no se lo olvide que somos de los mismos. Que usted y yo servimos al mismo Dios. Tenemos un solo Dios. Un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe. ¿Cuál es el problema? Estamos del mismo lado. Los que estamos con Jesús, todos, tenemos la misma meta. ¿Y cuál es? Edificar el reino. No se convierte en un obstáculo. No se convierte en una piedra de tropiezo para alguien que quiere servirle a Dios y que por su majadería, por sus calumnias, por su necedad, usted está entorpeciendo la obra de Dios. Cuidado, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hay gente diversa, no todos pensamos igual, somos muy diferentes, pero todos le seguimos.
todos le amamos, todos tenemos fe en Cristo y todos estamos dispuestos a engrandecer su reino. No se convierta en un obstáculo. Más bien, vuélquese usted también. Si usted es una persona que está sirviendo al Señor y usted no lo está haciendo, entonces que eso, en vez de darle celos, le sirva de ánimo para que usted también se involucre en la obra de Dios. La mies es mucha, los obreros son pocos. El que no está en contra de nosotros, por nosotros es. No se lo impida. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu bendición. Gracias, Señor, porque en esta noche nos has hablado. En ti siempre hay palabra. En ti, Señor, siempre encontramos consuelo, amonestaciones, bendiciones, todo a nuestro favor, porque anhelas y deseas que seamos mejores hombres, mejores mujeres. Danos ese deseo de servirte. Danos ese deseo, Señor, de ir por las almas, de llevar tu palabra, que nos encuentres apercibidos. En el nombre de Jesús. Amén. Próximo miércoles vamos a estar hablando de la depresión. Se siente deprimido, se siente cansado, le faltan las fuerzas, siente que ya no puede más, quiere volver a Egipto. Hermano y hermana, líbrelo Dios, que usted vuelva a ser lo que era antes, porque usted es nueva criatura y el Señor tiene una palabra para usted el próximo miércoles. Dios quiere que usted deje esas depresiones, deje esas tristezas, que podamos entender cómo es que funcionan las aflicciones, claro que sí, pero que asidos de la mano de Dios, todo es posible. Lo bendigo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Muy buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.